Aunque no han querido dejar huella, no lo han conseguido, pues han dejado una huella muy grande hoy en el canal, el análisis de Bronco. Ya lo sabes, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Allí me puedes dejar comentarios de lo que quieres ver en los próximos episodios. Bueno, chicos, que no quede huella, que no. ¿Quién no ha bailado esa pedazo de canción de Bronco? Hoy los vamos a ver en vivo y en directo en un espectáculo multitudinario mexicano que ya me contarán ustedes de qué se trata, pero he visto tanta gente que me quedé absolutamente impresionada. Así que vamos a ver qué tal suena Bronco en vivo, riguroso directo, su canción emblemática, Que no quede huella. Mira. Que alguien me diga cuánta gente había aquí. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! Esto es multitudinario. Madre del amor hermoso, me quedo sin respiración de ver la cantidad de gente que se puede juntar. Dios mío. ¡Fuerza México! ¿Qué es esto? Madre, es que estoy alucinada, la cantidad de gente, es que me impresiona, me ponen los pelos de punta de escuchar a la gente, al público cantando. Es maravilloso, chicos. Es un grupo que ha hecho carrera por toda Latinoamérica, se conoce Bronco. Conocí la canción, pero no sabía que el grupo era Bronco. Entonces en un directo de Twitch la escuché y dije, pero si esta canción yo la conozco de siempre, pues sí, era Bronco. Me pasa muchísimo, me pasa así de veces con compositores mexicanos de enterarme luego quiénes eran. Fíjate qué forma tan peculiar que tiene de cantar, ¿no? Es como contener el volumen de la voz constantemente. Son como palabras como así como cortaditas, ¿no? Como un cantadito. Ahora lo vemos. Vivo, ¿eh? ¡Viva por ti, México! Es que la gente me pone los pelos de punta, no lo puedo evitar. Eso allí mismo en vivo tiene que haber sido flipante. ¡Voilà! ¿Qué es? Esto de las manos así me recuerda a lo del terremoto, a a los rescatistas que hacían así cuando querían silencio para escuchar si había gente debajo de los escombros. Todo esto pues me suena a eso por lo de los puños, pero no sé si se trata directamente de esto o si es otro tipo de evento. Bueno, ya me lo contarán ustedes. ¿Ves? ¿Ves que es como cortadito? ¿Ves? Está cantando en vivo, ¿eh? No está inventándose nada. Está cantando en vivo. Es su sello personal, donde tú escuches esta voz así cantando como entrecortadito. Pues dirás, es Bronco, ¿no? Esto no significa que tenga buena técnica vocal o que sea un buen cantante. No, simplemente es su sello personal. Y gracias a esa diferencia es que llegan más porque tienen algo diferente al resto. En la diferencia muchas veces está el éxito. Siempre lo digo. Que no quede huella. Es que aquí se escuchan más las armonías. Porque estoy seguro que tú, mi amor, recuerda. Es que el que no baila con esto es que está muerto. Es que definitivamente es música para disfrutar, es música para pasártelo bien, para bailar, para corear. ¿Quién no puede cantar esta canción? O sea, es de fácil acceso para la gente.
verdad. Que de vuelta de ti. Para convencerte de que yo perdí. Estamos unidos, mexicanos. ¿Ves? Me da la sensación que fuera después del terremoto, pero no sé si es así o me estoy equivocando, pero es que me dio la sensación. Multitudinario. Bronco siempre presume de que tenemos el coro más grande del mundo. Y tanto que sí. Y se oye así. Trae un alma, pena y llanto. Y ahora Esas cientos de miles de personas coreando la canción. Es fantástico. Me gusta este vídeo, me gusta la realidad, me gusta escuchar las voces reales, tal y como suenan, ¿no? De momento no podemos hablar de un virtuosismo vocal porque no es lo que se pretende, ¿no? Es otra cosa que hace que te llegue o que no te llegue, ¿no? ¡fuego! Madre mía, la gente, fíjate, es que es una masa humana, madre mía. ¿Cómo se lo gozan? Que me vaya, que no, y que no. La gente. ¿Son integrantes nuevos? ¿Fueron cambiando los integrantes con el tiempo? ¿Solamente queda el cantante digamos, la agrupación original o queda alguien más original? ¡Ay, qué cortito! ¡Ay, me quedé con ganas de más! Vamos a buscar más, Bronco. Vamos a ver primera fila, que es el sonido más bonito que se consigue de un vivo. Y este es otro de sus éxitos. Si te vuelves a enamorar, vamos a ir, ya lo saben, que solo me permiten 6 segundos de música seguida como máximo. Vamos a analizar un pedacito de Si te vuelves a enamorar. Corazón, no seas así. Corazón. Suena mejor que en ese vivo que hemos visto, suena muchísimo más pulido, pero el tipo de canto que hace, como cortadito, se sigue respetando de la misma manera. Él canta así. Fíjate de quién te enamoras. De quien te enamoras, ¿vale? Poquito vibrato, son notas más lisas. Date cuenta que una vez más. Que una vez más. ¿Ves? Muy, muy, muy cortadito. Yo no escuché a nadie cantar como canta él. A nadie. Es la primera vez que creo que escucho esta forma de cantar, esta forma de frasear. Un amor perdido y te lloras. Alguna inflexión, pero muy poquita. Que sabes medir todo de ti. Todo de ti. Increciendo, una nota que va creciendo en volumen. Lo entregas. Lo entregas. ¿Ves? Este es muy, muy, muy particular. Y aquí en notas canta en la cuarta octava. En la cuarta octava está cómodo cantando y en la tercera también. El amor que alivió tus heridas. Na, 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 na. Hay algún que otro flip también por el medio. Al final te dejo una más. Te dejo. Eso es un paladar bajo. Es una voz interna la que hace. Salvando las distancias como la que hacía Vicente Fernández. Más llorada. Lo mismo, pero en versión cortita. Si te vuelves a enamorar. Corazón. Aquí ya empiezan las armonías. Enamorar. Oye, ojo aquí. Esto ya es un belting y es un La 4. Se ha metido en un La 4. Enamorar. ¿Vale? Son cortas, pero da las notas. Quiero verte llorar. Porque tus penas. Penas. Mira aquí. Están en La 4. Y no soportaría una más.
Las armonías suenan súper bien, todo está ensamblado, suenan bien las voces, está todo obviamente muy, muy pulido, es primera fila. Si te vuelves a enamorar, Es un tempo y es un tipo de música tremendamente pegadiza. mejor que sea la última vez. Última vez, cantaditos también. Para evitar la equivocación. ¿Ves cómo va ligando las notas? Ya sabes qué hacer. Sabes qué hacerse a dos voces. Sí, la verdad es que como se respetan, digamos, los finales, sostienen la nota, no la vibran, están exactamente iguales, pues como siempre digo, como cantan en espejo, pues suena ensamblado. ¿Qué más tenemos de Bronco? Otro pedacito, venga, va. Quiéreme como te quiero, otro de los éxitos de Bronco y vamos a escuchar un pedacito. Acaríciame completo. Acaríciame completo. Y los dos están medidos al máximo. El mismo volumen, el mismo nivel y la armonía sale clavada, clavada, clavada. Que diré que es lo que quiera. Igual. ¡Quiera! Esto es un belting, la voz de arriba que es la del chico. Y es un la, otra vez estamos en el la 4. Hasta aquí se manejan bien. Pasión ardiente. Es que se complementan súper, súper, súper bien las voces. Fuego. No. Así es que hasta el vibrato es igual. ¿Te han dado cuenta de eso? Es como un trabajo más bien de diafragma, como si fuera un vibrato más bien nervioso, mucho más que de mover la laringe hacia arriba y hacia abajo para poder hacer ese vibrato, ¿no? Y que nos juramos Tanto, súper, súper suave y súper medido. si la muerte nos separa. Igual, ¿ves? Se para. ¿Ves cómo tiran el final? Madre. Si la te canto. Canto. Ahí está. Esa es la voz llorada, es la voz interna. Para hacer ese sonido, pues se baja el velo del paladar. Haz un gesto como cuando estás llorando. Y suena así, suena llorado, exactamente. Se sostiene la nota. Quiéreme como te quiero, como si No utilizan prácticamente el forte, están siempre como en un mezzo cantando a media voz. Está muy, muy, muy polido. Obviamente ellos, primera fila, lo hace sonar espectacular. Es un disco, suena como un disco. terminara. Pero esto no se puede fingir. El tema de los inicios y las terminaciones ahí clavadas, el tema de la armonía, el tema de lo parecido que son las voces, eso no se puede fingir, lo están haciendo real. Dentro de tu cuerpo me quiero perder. Quiero perder. Continúa con la misma dinámica vocal. Entregarte todas las ansias que Él, evidentemente, tiene una voz como ya más gastada por la edad, por los años que hace que viene cantando. En cambio, el chico joven se nota esa voz como mucho más brillante y un cierre cordal pues más completo, ¿no? guarda mi piel encendida. Cierra ¿Es algún familiar de él, del cantante principal? y abrázame más. Abrázame más. También la pronunciación es muy peculiar. Quieres llorar de felicidad. Llorar de felicidad. Glissandos también utiliza. Felicidad. En este caso, el chico jovencito no ha hecho vibrato y él sí ha hecho su vibrato particular, que es como un vibrato que tenía como un trabajo más
más diafragmático, más de más que de laringe, ¿no? No se puede negar que han marcado esa huella de las que le hablaba al principio del vídeo. Me ha gustado mucho volver a recordar los temas de Bronco, así que espero que les guste esta Tecnireacción. Ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like y no olvidarse de seguirme en Instagram. Déjame tu comentario con lo que quieres ver en los próximos episodios. Un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!